soy Rubén de Masai Adventures Channel y esta vez les traigo el barrio de la Ribera, lugar emblemático y poco conocido de la ciudad de Barcelona. Si esta vez quieres saber parte de esta interesante historia, acompáñame hasta el final. El barrio de la Ribera sería uno de los lugares en los que se desarrollaría principalmente la vida de los artesanos de Barcelona, hasta su destrucción tras el asedio de Barcelona durante la Guerra de Sucesión librada entre los Borbones y los Austrias. Conocida guerra europea que marcó un antes y un después en la historia de España. Se trata de un barrio de Barcelona muy importante por el desarrollo que tuvo en el antes y en el después de la ciudad, en toda la zona del casco histórico hasta nuestros días, hasta el punto de influenciar el discurso histórico político que se mantiene en esta ciudad. Se trata de un lugar de Barcelona con una historia poco conocida, a pesar de ser uno de los lugares más visitados por los turistas. Poco conocida, evidentemente, para la gente de fuera de este lugar, pero que sin embargo sirve para construir un antes y un después dentro de la historiografía del nacionalismo catalán. Y ahora, mientras hacemos un recorrido por los alrededores del mercado del Born y del barrio, les iré contando la historia del lugar. El barrio de la Ribera es un barrio con orígenes muy antiguos de Barcelona y que era llamado así porque se encontraba exactamente dentro de las orillas del antiguo mar que bordeaba la ciudad. La ciudad de Barcelona ha ido ganándole terreno al mar con el tiempo, así que la zona de edificios que están viendo actualmente era realmente una zona que eran orillas del mar y que forman parte de las obras que se hicieron para construir lo que hoy se conoce como el barrio de la Barceloneta, y que, a pesar de estar relacionado con la historia de la destrucción de este barrio emblemático de Barcelona, no forma parte de esta historia. Sobre eso realizaremos un vídeo más adelante en el que les vamos a detallar la historia de este controvertido barrio tan turístico en la ciudad. Lo que queda de la Ribera está dividido en alrededor de 3 zonas con nombres diferentes, que se les conoce como el barrio de la Princesa y principalmente como la zona del Born. Y también este lugar tiene un creciente interés arqueológico, en el sentido de que fue en este lugar que se encontró evidencias de una antigua necrópolis musulmana existente en la ciudad. Se trata de unos restos que, aunque eran poco cuantitativos, a nivel cualitativo son importantes, debido a que la dominación musulmana en Cataluña duró muy poco tiempo y los rastros del paso de esta cultura por Cataluña son relativamente escasos. Así que, a medida que va pasando el tiempo, el barrio va ganando interés en este sentido, a nivel histórico, arqueológico y patrimonial, y que no dejará de sorprenderte si buscas cosas nuevas y diferentes a lo habitual dentro de Barcelona. Tras la destrucción del barrio por las tropas borbónicas, se construiría lo que fue la fortaleza de la ciudadela, que ahora es el parque que pueden observar allí, y que sería uno de los lugares más odiados por la población de Barcelona durante toda la existencia del lugar, hasta que fue convertido en el actual parque tan visitado por turistas a mediados del siglo XIX por motivos de sucesión por parte de un general conocido como el General Prim, cuya historia ya contaremos en un vídeo específico sobre este lugar que fue tan emblemático dentro de Barcelona. Parte del barrio sería prácticamente derruido, formando parte del cinturón de seguridad, y que es el lugar que corresponde al actual mercado del Born, que tiene sorpresas adentro. La destrucción del barrio daría como consecuencia un antes y un después. Daría paso a una nueva Barcelona, con estaciones de tren, nuevos edificios con otros significados, antiguos cuarteles con historia propia, hoy en día algunos convertidos en museos, y
calles nuevas como la calle de la Princesa, lugar emblemático del centro de Barcelona y muy conocido dentro de lo que se conoce como la zona del Born, que es una calle muy interesante que conecta el parque de la antigua fortaleza con la zona del barrio gótico, si lo sigues todo en línea recta, y alrededor del cual hay toda una serie de comercios gastronómicos y tiendas de gran interés. Vean cómo, a pesar del paso del tiempo, la huella de la Ribera queda aún marcada dentro de estos límites de la antigua Barcelona. Sin embargo, es un barrio que es muy utilizado como símbolo por parte del nacionalismo catalán, ya que fue un lugar en el que históricamente se ejecutó a algunos de los rebeldes que protagonizaron el asedio de Barcelona durante la Guerra de Sucesión. Aquí nos encontramos en el llamado Fossar de las Moreras, lugar donde se realizó ejecuciones sumarias de los rebeldes derrotados. Cerca del lugar, este pequeño museo con temática referente a la Guerra de Sucesión, que es ese edificio que ves allí, pero que sin embargo he encontrado referencias, malas referencias, es decir, ya que se dice que es un lugar cuya veracidad histórica está discutida. Solamente te digo que el museo existe, pero aquí no vamos a entrar en política. Sencillamente yo lo que quiero hacer es un pequeño reportaje documental sobre este lugar tan poco conocido de Barcelona a nivel histórico, aunque muy visitado, y mucha gente no lo sabe. Sin embargo, el barrio cuenta con muchas más curiosidades, como la que vamos a ver ahora mismo. La estructura del Mercat del Born, que tiene historia propia no solamente sobre su cabeza, sino incluso bajo ella, como vas a ver ahora. Y aquí lo tenemos, justo debajo de lo que fue el antiguo mercado del Born, que tiene una muy bonita estructura con el estilo modernista que la caracteriza. Tenemos lo que quedó justamente bajo tierra del antiguo barrio de la Ribera, actualmente musealizado y al que puedes bajar para recorrer sus calles en visitas necesariamente guiadas. No se puede hacer el recorrido por libre, lamentablemente, y los horarios son relativamente restringidos. Así que es por esto que yo escojo darles, digamos, esta pequeña pincelada del barrio para que ustedes vengan y la visiten por su cuenta, para que vean lo que pueden contemplar de el barrio más desconocido de Barcelona. Este lugar, conocido como el yacimiento arqueológico del barrio de la Ribera, es el único lugar de Barcelona en el que puedes hacer un recorrido por el casco original de esta zona, tal como se veía incluso ya en la Edad Media, con las calles empedradas como las puedes ver, las casas como eran, los distintos pozos e instalaciones que hubo del barrio, que en su momento fue completamente desalojado para poder hacer lo que fue más tarde la fortaleza de la Ciudadela, pero eso ya forma parte de otra historia. El yacimiento en sí es realmente impresionante y tomando en cuenta que el barrio fue destruido por las tropas imperiales en su época, es inclusive casi milagroso que se mantenga en este estado de conservación todas las estructuras, que incluso pueden ver que continúan por debajo de las columnas de lo que son los basamentos del antiguo mercado y que son parcialmente visitables. Y aquí puedes ver cómo el barrio estaba dividido en dos tramos por esta canalización de aguas antigua que puedes ver, y cómo había un pequeño puente que comunicaba las dos riberas del barrio. Mira, tiene una canalización perfecta de agua, cuyos restos forman parte del carrer del Rec, que es el que tenemos ahí fuera y que les he enseñado antes. Aquí tienen una toma para que se vea cómo quedó el barrio prácticamente enterrado debajo de la posterior estructura del mercado, que estuvo en funcionamiento hasta el siglo XX. Todo esto permaneció justo bajo tierra, bajo el mercado, hasta que se hizo la excavación del edificio después.
Veas incluso los niveles de profundidad que hay desde el actual nivel del suelo, que es donde estamos nosotros, hasta incluso las paredes interiores, mira, de las construcciones. La verdad es que haber molestado al rey de esa época y haberse rebelado contra él, esta gente se puede decir que pagó un precio muy alto por todo eso. Esta increíble vía de comunicación que se ve que era una vía principal del pueblo, mejor dicho del barrio, y como se ve que aún bajo el nivel hay más cosas, mira, se puede apreciar el embaldosado, todo, y que aún por debajo de las columnas, mira, todavía sigue más allá, ¿eh? Y realmente tan alto es el precio que pagó la gente que vivía en este barrio, que no solamente muchos de ellos fueron reubicados después en lo que ahora se conoce como la Barceloneta, sino que además de que perdieron todas sus casas, y algunos de ellos murieron después en el Fosar de las Moreras, ejecutados por haberse rebelado contra el rey, ha traído toda una discusión histórica que aún permanece en nuestros días. Incluso por la cercanía que tenía este lugar con la costa y el antiguo puerto. Recordemos que era un barrio que se encontraba prácticamente al lado de la orilla del mar para la época en la que esto estaba, que Barcelona le ha ido ganando terreno al mar con los años. Tenía incluso una casa de la nieve. Antiguamente el hielo no existía como en la época que tenemos ahora. El hielo era un producto caro y de difícil transporte y conservación, que se tenía que tener en lugares especiales y se extraía directamente desde las montañas. Era todo un artículo de lujo para la época, y aquí en este barrio tuvieron un lugar como ese para conservar la nieve, hacerla hielo y exportarla incluso. Sin embargo, la estructura del Mercat del Born ya de por sí tiene bastante valor por sí misma, al ser una de las primeras estructuras hechas en hierro en la historia de la ciudad de Barcelona. Se trató de un mercado que estuvo en activo y en funcionamiento hasta que fue mudado a sus actuales instalaciones, ya en las afueras de la actual ciudad. Con el tiempo, se harían excavaciones para realizar reformas de este lugar, y fue cuando, al excavar los cimientos, se encontraron nada más y nada menos que con el barrio original de la Ribera, que es el yacimiento que puedes visitar ahora. El Mercat del Born no es lo único que queda del antiguo barrio de la Ribera. A lo largo del Paseo del Born se encuentran prácticamente muchos restos de este antiguo barrio marino, restos de las antiguas calles medievales que aún se pueden apreciar, sino también restos de las antiguas estructuras que aún se conservan, entre las que hay incluso alguna que conserva parte de sus fachadas góticas originales, como es el caso de este edificio que tenemos aquí, en el que ya encontramos después rastros de modificaciones posteriores. Sin embargo, casi todos los edificios que hay en esta zona corresponden al barrio de la Ribera original. Aquí podemos ver la fachada gótica, prácticamente está muy bien conservada. Las ventanas son de estilo gótico indudable. Pero lo más reseñable de los restos de este barrio es dos cosas muy importantes, mejor dicho tres: el Fosar de las Moreras, el Carrer Montcada, que fue un lugar donde la burguesía catalana de la época llegó a vivir, y la existencia de una de las basílicas más famosas y noveladas de la ciudad, la Basílica de Santa María del Mar, que se destaca por una serie de características que detallaremos en un vídeo aparte. El antiguo barrio de la Ribera era un barrio de artesanos, y a pesar de la obra de destrucción hecha por las tropas borbónicas, no pudieron, digamos, borrar toda la herencia dejada por estos artesanos a lo largo de los años. Calles como el Carrer de la Formatgeria,
indican que este era un lugar en el que distintos gremios ejercían sus oficios. Antiguamente, los gremios se localizaban en calles específicas de una ciudad o barrio y, agrupados, realizaban la actividad, teniendo sus propias reglas que condicionaban la entrada en el gremio y la continuación en él. Y así es como gremios como el de los queseros, el de los zapateros, el de los artesanos de la plata, por ejemplo, han tenido cabida en este barrio histórico de Barcelona. Sin embargo, Barcelona tuvo características muy particulares. El hecho de ser los habitantes de la ciudad, tener la categoría de ciudadanos, los cuales les daba ciertas libertades sobre los señores feudales de la época. Vivir en Barcelona era algo muy preciado y buscado, y eso está documentado y novelado incluso dentro de la historia de la Basílica de Santa María del Mar. Lugar esta basílica, a la le hemos dedicado más de un reportaje, y en el que las huellas del pueblo de Barcelona, concretada y protagonizada por los Bastaixos, queda presente en prácticamente todo lugar de este famoso templo. Y realmente no muy lejos de la Basílica de Santa María del Mar se encuentra la que fue una de las calles con más lujos de Barcelona en época medieval, la zona del Carrer de Montcada, con su pequeña plaza, y que fue el lugar en el que los nobles de Barcelona llegaron a habitar durante mucho tiempo, ya desde época medieval. Fue una de las calles más lujosas de la población, que aún tiene numerosos rincones por descubrir. Esta calle prácticamente conserva todo el encanto medieval del barrio de la Ribera original, que aún puedes recorrer, prácticamente sin ningún tipo de peligro, aún metiéndote en este tipo de callejones medievales, en los que muchos gremios de artesanos de la época desarrollaron sus oficios. El barrio es prácticamente explorable, te puedes perder a lo largo de sus calles y así disfrutar de aspectos originales y poco conocidos de la Barcelona medieval. Se trata de uno de los lugares más visitados y turísticos de Barcelona, con muchos aspectos por descubrir, en los que hay que mirar no solamente a nivel de tus ojos, sino incluso por encima y por debajo de tu cabeza, como te vamos a enseñar más adelante. Se trata de uno de los lugares de Barcelona más originales que puedes llegar a visitar. Comercios históricos, emblemáticos y muy tradicionales se pueden encontrar alrededor de todo el barrio. Comercios incluso, algunos de ellos protegidos como patrimonio por parte de la ciudad condal. La zona que se encuentra justamente alrededor de la basílica es otro de los grandes puntos del barrio de la Ribera que se conservan casi de manera original. Cuenta con muchos puntos, aparte de la propia basílica, que todavía se pueden visitar, algunas incluso de épocas medievales, como es por ejemplo esta fuente que tenemos aquí. Se trata de un lugar en el que todavía corre el agua potable en la ciudad, que algunos turistas aprovechan para rellenar sus botellas y admirar después la famosa construcción que tiene una novela dedicada llamada La Catedral del Mar y que fue hecha por los famosos Bastaixos, de los que contaremos su historia en un vídeo reportaje especial de este magnífico lugar. Ya vamos cerrando el vídeo, dejando atrás la famosa Basílica de Santa María, de la que les hablaremos más adelante, para seguir recorriendo las calles de este barrio tan emblemático de Barcelona, en el que, ya para cerrar, decimos como siempre que esto es todo sobre el barrio de la Ribera. Y si te ha gustado este vídeo, por favor, dame un like,
suscríbete al canal, compártelo y apóyalo en redes sociales.